Hola, ¿qué tal? Distinguido público, el día de hoy nos hemos reunido un grupo de estudiantes de diversas carreras de la prestigiosa Universidad César Vallejo para poder resaltar y dar a conocer sobre las facetas más inclusivas e importantes de la gran poeta y escritora francesa Georgette Philippard, para que puedan tener una mejor noción y visión sobre uno de los personajes más importantes de nuestra nación, ya que fue la cónyuge del gran literario César Vallejo, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso a mis compañeros, que le explicarán a detalle este breve pero conciso resumen que les acabo de mostrar. Así que comencemos. Georgette Philippard era una mujer muy admirable y amada por César Vallejo. Principalmente en 1951 se menciona que Georgette Philippard emprende el viaje a Perú y que fue recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondy. En ello se caracteriza que Georgette Philippard llega al tan agrado país por hacer visitar a la casa, y a lo cual exclamó: llego a casa de Vallejo, pero sin Vallejo. Principalmente, Georgette consta que Nima hizo respetar la vida y obras tales son Poemas Humanos, Trilce, por su amado César Vallejo. La señora Philippard se mencionó que tenía un celo de carácter al respecto muchas veces incomprendido, y que con ello sus arrebatos hizo que se considerase una persona intratable, insuficiente, pero a la vez admirable, ya que logró esa lucha por valorar y hacer respetar las obras de su amado esposo. Para Georgette Philippard se basó que tenía muy pocos amigos y que ganó muchas enemistades por parte de su mal carácter. Dentro de ello se menciona que Georgette fue una mujer muy admirable y respetada por su amado César Vallejo. Antes de viajar a Santiago de Chuco, visitó a Don Pablito, un conocido herbolario dedicado al arte de la curación desde el año 1934. Este recetó a la señora Vallejo unas gotas especialmente preparadas para el mal de altura, o como se le dice, soroche. En el trayecto de Trujillo a Santiago de Chuco, que entonces decía en 5 días a caballo, la señora Georgette pudo apreciar las instalaciones del cablecarril y los hatos de ganado ovino, caballar y otros en la hacienda Motil. A la vez ingreso a Santiago de Chuco suscitó especial interés y alegría en diversas autoridades y familiares del barrio. Antes de llegar a Santiago, don Oswaldo pidió a la señora Vallejo que durante los días que iba a estar en Santiago aceptara el tratamiento de su tía, ¿no? Por los familiares que le esperaban, a lo que ella dice que ya le había dicho y no se negaba en ningún momento. Sin embargo, esta insistencia de don Oswaldo que le explicó que era una costumbre tradicional y una demostración de cariño, ¿no? Donde finalmente aceptó. En efecto, en Santiago las muestras de afecto fueron nutridas, pues pudo reunirse con María Jesús, abuelita y Néstor, hermana del poeta, y con los sobrinos de este. Al día siguiente de su retorno fue con un jefe de homenajes folclóricos organizados en la casa de don Pablo Alcántara Burgos, donde la señora Vallejo aprovechó para despedirse de las autoridades y familiares. Este breve relato ha tenido por finalidad resaltar la relación familiar que existió entre la señora Georgette y don Oswaldo cuando llegó a Perú en 1951, a quien afectuosamente ella la llamaba como Oswaldo Vallejo. Durante su estancia en el Perú, incluyendo el tiempo de su enfermedad y su partida al Eterno Oriente, don Oswaldo y su familia estuvieron siempre pendientes de ella. Luego, el 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, dictamina: yo, Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente bajo cualquier pretexto que sea, la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo, señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece, y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. Luego de unos años, en 1967, Georgette edita y publica toda la narrativa del poeta César Vallejo, novelas y cuentos completos.
En octubre de 1939, le gana un juicio a la editorial Losada por haber publicado sin su autorización Poemas Humanos y España, aparte de Mies de Calvis. Al transcurrir unos años, fiel a su estilo, Georgette, durante un evento público, le dio una bofetada al editor Carlos Mitra, debido a que éste incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional al poeta, consagrando por la revista Visión del Perú. En lugar de la foto, Milak Batres colocó un óleo de Macedonio de la Torre, con una representación irreconocible del poeta Vallejo, al menos para el público común y que no lo conocía. El amor que había entre Georgette Philippard y el poeta César Vallejo era aquella historia romántica llena de muchas anécdotas y sentimientos. Ambos se conocieron de manera curiosa y en silencio. Para algunos se conocieron de una forma muy inesperada o poca tonta. Ambos salían hacia la ventana de sus casas y muchas veces entre miradas expresaban gestos y gustos de alegría. Un amor que nació sin pensar, sin improvisar, pero nació en sus corazones y fue alimentándose día a día, ella de oficio costurera y con estudios en Londres. Philippard conoció al poeta a sus 18 años de edad, en 1926 del mes de mayo, cuando César Vallejo mantenía una relación amorosa con Henriette Maese. Desde ese momento Georgette Philippard empezó a sentirse atraída por el poeta, y él con muchos gestos al conversar ganaba la atención de Georgette. El matrimonio de ambos tuvo una duración de 10 años, pero más allá de ellos, Georgette amó a Vallejo hasta los días de su muerte, en el año de 1927. César le mandó una invitación a Georgette para tomar café y pasar el tiempo juntos uno de esos días. Sin embargo, su madre se oponía hacia esa relación. El amor es un sentimiento que se brinda sin esperar nada a cambio. Un gran amor es aquel que busca la felicidad de la pareja en una entrega total. Esta clase de amor se profesaron César y Georgette. En 1929, Vallejo viaja con Georgette a la Unión Soviética y a España. En enero de 1932, Vallejo y Georgette regresan a París, conviven por 6 años juntos y le dedicó muchos poemas. Entre ellos, Palmas y Guitarra, poema en el cual dice algo como: hoy mismo, hermosa, con tu paso par y tu confianza a que llegó mi alarma. Saldremos de nosotros 2 a 2, hasta cuando seamos ciegos, hasta que lloremos de tanto volver. Otro de los poemas también fue Ello es que, el lugar donde pongo entre ellos. En 1932, Georgette fue hospitalizada. Según comentó el poeta, su enfermedad era los constantes abortos que tenía. Además, Georgette fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte, poemas humanos, así como también novelas y cuentos completos, que incluyen famosos relatos como El Tungsteno y Fabla Salvaje, obra poética como Los Heraldos Negros y Trilce, así como también principales poemas como Contra el secreto profesional y El arte y la revolución. La francesa Georgette Philippard tenía tan solo 30 años cuando quedó viuda, pero conservó las obras literarias más importantes escritas en español para las generaciones de su esposo, del poeta César Vallejo. Sin embargo, ella sufre un vil tipo de penurias y luchó más incluso para proteger el legado vallejiano.
el legado del autor de poemas Humanos y Aparta de mí este cáliz. Rescató las obras originales de su esposo que quedaron en la embajada peruana en París durante la Segunda Guerra Mundial. Pues hoy en la actualidad a esta mujer se le conoce como una mujer heroica, como una mujer de valor que a pesar de quedar sola a temprana edad, ella nunca se dio por vencida y pues logró difundir el legado vallejiano, y que gracias a ella Vallejo es reconocido como uno de los poetas destacados en la poesía universal. En 1978, Georgette Philippard tiene un accidente doméstico y la deja hemipléjica, dejándola postrada, quien meses después la orilla a pasar sus últimos días en la Madison de Saint-Denis, una clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia, que se encargó de prestarle atención de manera gratuita a la viuda del gran poeta hasta su muerte. Es allí donde se acostumbra a recibir la visita del embajador de Francia, Paul-Henri Casternach, quien cuenta que desde París la difícil experiencia con esta señora. Es conmovedor testimonio del doctor Felizardo Osorio Valverde, director de la clínica, quien se encargó de atender a Georgette en sus últimos días. Pero ella no resiste, y en la cálida madrugada del 4 de diciembre de 1984, ella muere a la edad de 76 años. Georgette fue enterrada en el cementerio de la planicie de Lima. El matrimonio de César y Georgette estuvo junto por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette. Sus últimos meses de vida la pasó confinada en una silla de madera. El 3 de diciembre de 1984 entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Fallece en la madrugada del 4 de diciembre. Su vida y su obra apenas empieza a ser revalorizada. Aunque Georgette nunca permitió que los restos de Vallejo sean devueltos al Perú, en forma de compensación decidió que su cuerpo sea sepultado en el suelo peruano. Entrevista de Georgette de Vallejo, por el autor Ernesto González Bermejo. El 24 de abril de 1976, en el número 691, la revista española Triunfo publicó una entrevista a Georgette de Vallejo, denominada como una estela de tu muerte. Georgette tiene 68 años, es viuda desde hace 38 años, vive en el Perú desde hace 25 años y cuenta algunos de sus aspectos de su vida con el poeta, cómo se conocieron, y una vez más sale en defensa de su marido, desmintiendo incansablemente a la imagen de un César Vallejo en París, bohemio, pidiendo siempre dinero y siempre casi muriéndose de hambre. También encontramos una entrevista que le realizó el diario El Comercio, que lo denominó como tenía a veces un fin humor. La entrevista perdida de la viuda de César Vallejo, que se realizó en mayo de 1951. El diario El Comercio conversó con la también poetisa Georgette Philippard sobre César Vallejo, bate que había fallecido a finales de la década del 30. El 6 de mayo de 1951, a bordo del Reina del Pacífico, uno de los transatlánticos más lujosos de la época, arribó a Lima Georgette de Vallejo, la viuda del ilustre poeta nacional César Abraham Vallejo, quien murió en la Ciudad Luz en 1938, denominado por el periodista Miguel García, encargado del diario El Comercio. En el trabajo de investigación hemos encontrado los siguientes: un artículo científico cuyo autor es Beltrán Gamber y lleva como título Biografías, Autografías y Memorias, publicadas en el año 2006. Tiene como objetivo general de la investigación es difundir aspectos relevantes de la vida de Georgette Philippard. Finalmente, el artículo ha encontrado: la autografía puede ser un modo de defensa,
es en el caso de Georgette de Vallejo, quien hace más de 25 años escribió un desconocido libro de corte autobiográfico en que algunos amigos y críticos literarios de César Vallejo, quienes en su momento la critican severamente, puede constar que en la personalidad de Georgette tiene dividida la opinión de los ambientes culturales. Son muy pocos los que la quieren. Después hemos encontrado una noticia publicada, cuyo autor es Diana Kirchner. Lleva como título Georgette Philippard y César Vallejo, un amor que nació en silencio, publicada en el año 16 de abril del 2018. Encontramos esta publicación en el portal buscador Google Chrome, en la empresa editadora RPP. Los objetivos generales de la noticia es la historia de amor entre el poeta peruano y la joven parisina, surgido cuando ambos vivían frente a frente. Ese amor llevó a Georgette hasta Lima, donde luchó por el reconocimiento de la obra de su esposo tras su muerte.